Damos gracias a nuestro Rey, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos concede de bendición, de gracia, de favor, por permitir que estemos aquí y ahora adorándole, glorificándolo, exaltando con la unción, la guía, la dirección de su Espíritu Santo, ¿ok? Así es que bendito el Señor, Rey de Reyes, Señor de señores, que nos permite estar aquí y ahora, en este instante, en este momento, para adorar, glorificar y exaltar, para que vengamos en su nombre, en el nombre de Yeshua, vengamos delante de su presencia. Y como está escrito, iglesia, así es que teniendo nosotros ahora la oportunidad de entrar al lugar santísimo, después de que el velo del templo fuera rasgado de arriba hacia abajo, o sea, el Señor siempre buscando cómo salvar la humanidad, porque esa es el propósito, la realidad de Yahweh. Y digamos que podemos decir que se resume en esto: la obra, la integración de Yahweh para con el mundo, para con la tierra, bueno, para con la humanidad, salvar las almas, ¿ok? Así que damos gracias al Padre, habiendo ya orado, presentando delante del Padre este tiempo, habiendo adorado a nuestro Señor y Rey Dios Todopoderoso. Le damos gracias, le bendecimos, le decimos que Él es bueno, que para siempre sus misericordias son para con los hijos de los hombres, y para decirle también que le necesitamos, que reconocemos cuánto, iglesia, le necesitamos a Él, que no podríamos y que sabemos que no podríamos, no podemos ni queremos hacer las cosas sin Él, ¿okay? Que necesitamos la guía de su Espíritu Santo. Venimos hoy delante de su presencia, Padre, buscando tu rostro, buscándote a ti, Señor Dios Todopoderoso, pidiéndote por tu pueblo, por tu iglesia, orando, Rey, como dice la Escritura. Si alguno está enfermo, entonces hacemos oración en el nombre de Yeshua a favor de tu pueblo, aquel que esté enfermo, Dios, física, emocional, sentimentalmente, Dios, aquel que tenga algún tipo de aflicción en este día, lo presentamos delante de ti y oramos en el nombre de Yeshua. Así es que si usted tiene algo ahí en lo cual requiera, necesite en su cuerpo, en su alma, esa intervención del cielo, ese toque del Padre, que la unción del Espíritu Santo se mueva, corra sobre su vida, entonces, por favor, en el nombre de Yeshua, vamos a orar. Preséntele esto al Señor para que mientras estamos orando, mientras estamos escuchando su palabra, recibamos del Espíritu, y por el Espíritu, iglesia, aquello que del Padre hemos venido a buscar, estando ante su altar, ante su presencia, ¿ok? Así es que gracias damos al Rey de Reyes, Señor de señores, desde ya, por lo que va a hacer en nuestras vidas, en este día, en esta mañana, ¿ok? Bendito el Rey, bendito el Señor. Gracias al Padre eterno, Rey de Reyes, Señor de señores, que nos ha bendecido, iglesia, de manera sobreabundante con su presencia, por su gracia y por su amor. Bendito el Rey, bendito el Señor. Bueno, gracias al Padre. Vamos a comenzar, iglesia, con la palabra. Hace 8 días, ¿recuerdan de qué estuvimos hablando? ¿Cuál fue el tema? Exacto, ese es el tema. Estuvimos ahí en el libro de Éxodo, así fue, y estuvimos o estamos viendo mejor el tema de Yeshua, nuestro Moisés. ¿Ven? Yeshua, nuestro Moisés. Entonces, veímos, para hacer un pequeño resumen, cómo
la obra de Yeshua no es aparte de la ley como tal, pues sabemos que Moisés recibió la ley ahí en el monte Sinaí, la trajo, la dio a conocer al pueblo, ¿ok? Y ahí pudimos ver, pudimos contemplar algo de lo que, del tema principal, Yeshua, nuestro Moisés. Bueno, los mandamientos, cómo fueron constituidos, vamos a ver hoy, vamos a profundizar mejor hoy lo que es este tema, ¿ok? De cómo Yeshua es nuestro Moisés. O sea, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, habiendo salido, ok, de Egipto, de la cautividad de Egipto, a los 3 meses, escuche esto, a los 3 meses, llevaban 3 meses en el desierto, cuando Yahweh llama a Moisés para decirle que suba porque le va a establecer leyes o mandamientos. ¿Para qué las leyes? ¿Para qué los mandamientos? Recordemos que el pueblo hebreo sale de Egipto y en Egipto habían sido un pueblo, entran por la gracia y favor de Yahweh, porque todo es por él. Yahweh toma a José, lo lleva como adelanto, ok, a Egipto, porque luego habría de venir hambre sobre toda la tierra, ok. Entonces, recordamos esta historia cuando José está en Egipto, llega el tiempo de hambre y Jacob, padre de José, manda a sus hijos a que vayan a Egipto a buscar comida, porque la escasez es grande. Como Yahweh había dado un sueño a Faraón, el cual al final, o sea, el único que pudo interpretar el sueño fue José, ¿se acuerda? El sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas primero, y luego las 7 vacas flacas, y cómo estas vacas flacas devoraban a las vacas gordas. En eso consistió el sueño. Entonces, ningún sátrapa, ningún adivino, ningún mago, ninguno de los sacerdotes que servían a Faraón pudo interpretar el sueño. Entonces, José había estado preso y estaba el copero y el panadero. Ellos tuvieron unos sueños y José dijo al panadero: te van a colgar, te van a matar. Y al copero dijo: te van a sacar de aquí y vas a volver a servir al rey. Resulta de que esto, o sea, se lleva a cabo. El sueño, la visión de José se cumple tal cual él interpretó los sueños. Y cuando llega el tiempo de que tiene el faraón este sueño, entonces sacan a José, porque el copero se acuerda y dice: ¿cómo le parece, oh faraón, excelencia, como ellos le llamaban, y con toda la reverencia, que cuando yo estuve en la cárcel, se acuerda que usted me mandó a la cárcel? Ahí conocí un joven, dice que es hebreo, de unas tierras lejanas, y interpretó el sueño mío y el del panadero, y ciertamente tal cual él lo interpretó, así pasó. Sacan a José, pero era el plan de Yahweh, ok, que José estuviera ahí en el trono de Egipto. Llegó a ser el segundo en Egipto, porque era el que iba a recibir a su padre, a su madre y a sus 11 hermanos, con Benjamín incluido, porque cuando José estaba aún con su padre, pues Benjamín no había nacido. ¿Okay? Entonces, llegan a Egipto, lo llevan a la tierra de Gosén por el hecho de que ellos eran pastores, y para los egipcios ese era un oficio que era denigrante y tenido como pues por allácito, ¿no? Lejitos mejor. Entonces, ahí luego de esto se establece el pueblo comienza a multiplicarse, se levanta otro faraón, muere el faraón que conocía a José, se levanta otro faraón que comienza a hacer esclavos del pueblo hebreo. Esto hace que ellos giman, clamen, le pidan ayuda, socorro a Yahweh, y entonces Yahweh les da a Moisés.
¿ok? Para sacarlos. Por eso, Yeshua, nuestro Moisés. Ese es el tema que vamos a continuar hoy. Entonces, cuando viene Moisés, sale el pueblo, después de todas las 10 plagas de Egipto, no son 7, son 10 plagas, ¿ok? Siempre dice que las 7 plagas de Egipto no, son 10 plagas, exactamente. Después de esas 10 plagas, salen por el desierto, van camino hacia la tierra prometida, la cual Yahweh ya le había dado a Abraham como promesa, ¿ok? Y la estaba ratificando ahora a la descendencia de Abraham. Entonces, cuando salen, van camino por el desierto, a los 3 meses, escuche esto, a los 3 meses, se presenta Yahweh y le dice a Moisés que suba al monte, en el monte Sinaí, porque le va a dar la ley, la norma, para que ellos caminaran conforme a esas normas, ¿ok? A esos preceptos dados por Yahweh, para que pudieran identificarse como pueblo de Yahweh. Las normas son las que identifican o me dan identidad en el cumplimiento, digamos, de esas normas. ¿Por qué? Porque los demás pueblos, las demás naciones, eran primero politeístas, ¿sí o no? Entonces, ahí comenzaba la primera diferencia. Al ser politeístas, pues también eran idólatras. Adoraban sus imágenes en los lugares altos. Entonces Yahweh les pone unas normas al pueblo y le dice, ustedes no van a hacer esto. Usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 7, ¿ok? Donde Yahweh les advierte que no entren en la idolatría de las naciones o de los pueblos que ellos se van a encontrar. ¿Esa norma para qué es? Para nosotros hoy. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos nuestra firmeza en el Señor y se cumple nosotros, como dice Jeremías 3:15. ¿Se acuerda que dice Jeremías 3:15? Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice la Escritura que nosotros somos un pueblo que escogido, nación santa, real sacerdocio. O sea, en nosotros tenemos un propósito como pueblo tomado por Yahweh. Entonces, se presenta luego de que las normas, las leyes dadas, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahorita, iglesia, porque sabemos que el tiempo siempre es corto. Y como el Señor lo sentenció, lo dijo claramente, que los días serían ¿qué? Acortados. Así es que vamos a aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura. Entonces, mire esto. Deuteronomio capítulo, ustedes se acuerdan, ¿no? Hace 8 ya lo leímos, ¿no es cierto? Deuteronomio capítulo, ¿qué? 18, ahí leímos, ¿se acuerda? Ok. En el versículo 15, vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 19 y dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu Dios, a él que oiréis, conforme a todo lo que pedís. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, iglesia. ¿Ok? Vamos ya leyendo el versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hace 8 días usted vio que no le leí esta parte, ¿no es cierto? Solo le leí la primera parte. Le leí la primera parte, ¿para qué? Porque esta, digamos, la quise reservar para este día. Ok, mención. Hace 8 días no leímos esta última parte. Solo leímos ¿cuál? Profeta les levantaré, ¿sí o no? Como Moisés en medio de ustedes. Ahí lo leímos y ahí comenzamos la disertación hace 8 días de este tema. Les recuerdo, Yeshua, nuestro Moisés. Entonces vimos que Moisés fue tomado por Dios. ¿Ok? Pero hay algo bien importante, iglesia, respecto a la vida de Moisés.
Por eso es que es tan hermoso, iglesia, que nosotros estudiemos la escritura, que nosotros hagamos lo que nos dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, ¿no es cierto? Lo dijo Yeshua, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, ¿sí? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, no para expresártelo simplemente. Ellas dan testimonio de mí, las escrituras, porque de Génesis a Apocalipsis, y una vez lo vimos, hicimos como un recorrido de esto, todo habla de Yeshua. Yeshua es el centro de las escrituras. Recuerde que en las escrituras, la Biblia como le conocemos, Yahweh no está intentando convencer a nadie de que Él existe. ¿Por qué Él existe? El apóstol Pablo le escribió a los romanos y en el capítulo 1 les dijo claramente que la grandeza de Dios, lo no visible de Dios, se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Solo los, ¿cómo decimos para no ofender? Solo los inconscientes más duros de corazón se niegan a reconocer a Yahweh. Entonces por ahí Satanás ha levantado a algunos personajes que se hicieron famosos con teorías como la teoría de la evolución. Ahora hay una teoría que está muy de moda, ¿ok? Y es la teoría de los iluminados, de los hombres de las estrellas. Son los mismos demonios, son los mismos ángeles caídos que precisamente vinieron a enseñarle al hombre esas ciencias, que eran ciencias ocultas, que el hombre no estaba preparado todavía para recibir ni para manejar. Y Satanás en su rebeldía vino y les enseñó esto. ¿Qué les enseñó? A hacer armas, les enseñó la guerra y les enseñó a tomar las plantas para hacer daño cuando Dios las creó para hacer bien. Porque Génesis dice claramente, iglesia, que las plantas, todo lo verde, lo que yo he creado, te será para alimento y para hacerte bien. Y dice claramente, te servirán para medicina. Sí, la escritura lo dice, ahí está. Entonces ahora los laboratorios, ¿no?, cogieron esa sabiduría que Yahweh ya había puesto a disposición del hombre y están produciendo medicina. Pero como la codicia del hombre es tal, entonces no están haciendo la tarea como debían hacerla. ¿Usted se acuerda que los abuelos a uno le dolía la cabeza? Agüita pronto, alivio mío. Sí, en serio. Que le duele la cabeza, colóquese vinagre y rojas de papa y eso es efectivo. ¿Qué el matarratón? Para el dengue, para las fiebres altas. Comprobado está. Saca la fiebre del cuerpo, corta la fiebre. Eucalipto, salvia, y ni le sigo mencionando porque se nos iría la predicación en esto, ok, pero son plantas que el Señor dio para beneficio del hombre, ok, pero como Satanás vino y pervirtió todas las cosas, pervirtió la mente, puso codicia, avaricia en el hombre y entonces usted lo ve ahora, ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa teoría que está muy de moda ahora, ¿ok? De los astronautas ancestrales, usted lo ve por ahí en algunos canales de ciencia, Discovery Channel, History Channel, ahí está ahora los antiguos astronautas, hay un programa que se llama, ¿ahí? Y tenemos muy de moda ahora los ufólogos, ¿ok? Que quieren quitar la categoría, digámoslo así, el ser de nuestro Padre Celestial como es creador. Una de las características más, digo yo, magníficas de nuestro Padre Yahweh. Hay veces que uno corto en palabras de encontrar sinónimos para expresar lo que es Yahweh en realidad. Entonces, esto que estamos viendo ahora no es nuevo, eso viene de tiempos inmemorables. Los egipcios, por ejemplo, está comprobado
Es un pueblo que se fundó y que caminó siempre en estos preceptos precisamente de ángeles caídos, demonios, que vinieron a engañar la humanidad. Eso es. Por eso ellos tenían esa tecnología tan avanzada y esos conocimientos tan avanzados que asombraban a los demás pueblos y llegaron a ser la meca de la humanidad. Todo llegaba a Egipto y todo pasaba por Egipto. ¿Ok? Ahí viene todo eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucedió con esto en relación al pueblo de Dios, a nosotros, que somos pueblo de Dios, y al pueblo, a Israel como nación, como nación? Le estoy hablando como nación en esta tierra, ¿ok? Más allá de la parte espiritual, como nación en esta tierra. Yahweh lo toma, establece a Israel como pueblo. Acuérdense que Jacob, luego llamado Israel, cuando se pasa la noche, dice que luchando con el ángel, y entonces les es cambiado su nombre, de Jacob a Israel, y se forma el pueblo de Israel como tal. Entonces, cuando ellos pasa todo esto, ya lo vimos ahorita, la que cumple la promesa, el cautiverio, de todo lo que pasó, y salen luego a camino hacia la tierra prometida. Al tercer mes, escucha estos, tercer mes, Yahweh los llama a Moisés y le dice, sube porque te voy a dar unas normas, te voy a dar unas leyes, ¿ok? Entonces, ahí están comprendidas todas las leyes que debían regir al pueblo de Dios, a Israel, ¿ok? Con sus 12 tribus, ahí estaba. En ese caminar, o sea, cuando esto se presenta, Éxodo capítulo 20, iglesia, por favor, vaya ahí a la escritura, Éxodo capítulo 20, para que lea conmigo, igual pues los que están ahí conectados, como los que están a través del Face. Vamos a leer ahí, Éxodo en el capítulo 20. Entonces nosotros vemos esto, ¿ok? Y vemos pasar esto. Y a eso lo vemos de manera como tan somera, como tan por encimita. Pero aquí está el fundamento, no solo del pueblo hebreo como tal, sino el fundamento de conducta de la humanidad entera. Si usted y yo nos hacemos un estudio de las normas en los diferentes países, nos vamos a dar cuenta de algo, que están basadas, su fundamento está en esto, en el decálogo o en la ordenanza de nuestro Padre Celestial. Mire usted, siempre hemos leído, y cuando hemos leído hemos escuchado que los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña lectura. Ahora, ¿por qué se dio esto? Quiero ir primero a Éxodo capítulo 19, dice Israel en Sinaí. Dios quiso hablarle siempre a todo el pueblo, pero la voz de Dios era tan potente y como trueno, que el pueblo le dijo a Moisés, no queremos más escuchar. No, vaya usted, escucha a Dios y nos trae lo que Dios diga. Eso es lo que el pueblo dijo. Les dio temor, les dio terror. Y, o sea, seamos sinceros, ver el monte Sinaí humeando, temblando, escuchando los truenos. Si hay personas que escuchan una tormenta y se esconden. Yo digo hay personas porque la verdad, esto es raro y bueno, algunos de ustedes ya lo conocen. A mí me gusta cuando truena. Y siempre me acuerdo de aquel pasaje que dice, tronó en los cielos, Yahweh el Altísimo dio su voz. Para mí significa eso, los truenos. Cuando truena, Señor, tu voz. Y entonces, con solo esto, yo empiezo a imaginarme de razón cómo fue allá, Génesis 19. No tenía que ser algo fácil de soportar para el ser humano común y corriente. Entonces ellos le dijeron, no, ve tú y escuchas y nos traes. Escuchas y nos traes. Entonces, y voy a adelantarle algo, que esto es para final, pero voy a adelantárselo. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, fue traída por medio de Moisés, la ley, ¿ya? Porque ellos dijeron, ve tú hablas con Dios, escuchas y nos traes. Entonces,
Pero quiero hacer énfasis en esto porque para que ustedes y yo sepamos que Yahweh siempre ha querido hablarle a todo el pueblo y con el pueblo a la humanidad entera. ¿Ok? Entonces, póngale cuidado esto tan hermoso. Génesis capítulo 20, dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace 8 días? Aquí se resume todo. Porque si ustedes y yo logramos que Yahweh realmente sea por nosotros y que no haya nada delante de él, que nada esté tapando ni haciendo sombra la presencia de Yahweh en nosotros, les aseguro que vamos a ir unas vidas, mejor dicho, vamos a ir el cielo aquí en la tierra. A eso es que tenemos que apuntar, y por eso hace 8 días te hice tanto énfasis en esto, iglesia. Que quitemos todo lo que haga sombra delante de Yahweh. Todo lo que nos impida relacionarnos con Yahweh, verlo en todas las cosas que hagamos. Todo aquello que rompe esa comunión con él, qué bueno que lo quitásemos. El primer mandamiento es este. Por eso cuando a Yeshua lo inquirieron sobre esto, ¿cuál es el mandamiento? Yeshua le dio el primer y gran mandamiento, es este. ¿Cuál es? Amarás a ¿qué? A Yahweh tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y está metiendo todo. Está metiendo de manera integral al ser humano. Porque recuerden que somos espíritu, ¿ok? Tenemos un alma, habitamos o estamos en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo pone, todo lo mete ahí. Con todas tus fuerzas, ya está hablando de qué? Del cuerpo, la carne. Con toda tu mente, con todo tu corazón, está hablando ¿qué? Del alma. Recuerden que las emociones, pensamientos, ¿dónde están? En el alma, eso lo vimos. Con todo tu ser. Está hablando de qué? Del espíritu, porque nosotros somos realmente espíritu. Lo que somos en el espíritu, eso es lo que somos. Nosotros no somos una bola de carne rodando, andando por ahí, únicamente comiendo y durmiendo. No, nosotros somos más que eso. Por eso es que cuando uno entiende esto, uno ya no vive para estar satisfaciendo su carne, ni los deseos de su carne, sino que se dedica a satisfacer más bien la obra o el sueño o el propósito de Dios con la vida que nos dio. Eso empieza a marcar diferencia. A usted ya no le importa tener o no tener algo en un momento determinado, sino que a usted le importa es que lo que tenga o no tenga, con eso va a glorificar a Dios. Eso ya pasa a un segundo plano. Y ese es el primer mandamiento, y en el que tanto énfasis te hice hace 8 días, y por eso no voy a hacer más énfasis en él. ¿Ok? Versículo 4. No te harás imagen de ninguna cosa. O sea, está reprendiendo ¿qué? La idolatría. ¿Sí o no? No te inclinarás a ellas. Versículo 6. Bueno, el 6 es el complemento más bien del 5, ¿ok? Pero le digo, hay veces esas divisiones nos cortan el sentido, ¿se acuerdan? Versículo 7, no tomarás el nombre de Yahweh en vano. 8, acuérdate del día de reposo, y esto también da una cantidad y para una cantidad de cosas, y todo eso ya quedó contenido en Yeshua, que ojalá lo podamos ver luego. Versículo 10, no, este también sigue siendo el mismo, ¿sí o qué? Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás en contra de tu prójimo, falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y parece que ahí terminara, pero es que ahí no termina, iglesia. Ahí no termina para nada. Eso no termina ahí. Capítulo 21. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. Oiga, el Señor le propuso al pueblo.
Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Esto también está dentro de las normas, dentro de la ley. Es que no solo que ya leímos los primeros 10, como le llamamos, los 10 mandamientos. Esto hace parte de lo que Moisés recibió. Esto hace parte, iglesia, de lo que Moisés recibió. ¿Ok? Entonces, paremos ahí y vamos a seguir equiparando esto. Bueno, mejor continuemos y ahora hacemos algo. En el orden que lo tengo ahí, no lo cambiemos. Dice, si vemos en el versículo 20, capítulo 21, dice en el versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Estaba dentro de qué? Dentro de la ley. ¿Listo? Y hay unas excepciones, pero el mandato ese, en el 13 ya dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Mire, esto es interesante. Dios lo puso en su mano para quitarle la vida. Tremendo, ¿no? El Señor le está diciendo. Puso uno en miembro del pueblo en la mano otro para quitarle la vida. Y el Señor lo exonera. Le dice, yo le diré a dónde ir. Esto quedó reglamentado luego en Deuteronomios, que es donde está la gran confusión, que se cree que es otra ley aparte, diferente. No, Deuteronomio vino a trazar, número de Deuteronomio vinieron a trazar, ¿ok? ¿Cómo debía aplicarse la ley? Entonces ahí ya usted encuentra más adelante que habla de las ciudades de refugio. La ciudad de refugio era para esto, para el que mató a otro sin querer, o para aquel, como dice aquí, que Dios lo puso para que lo matase. Y esto es lo que a la gente le rompe y le quebranta la cabeza, porque hay algo, y una vez hablamos de esto, iglesia, el mundo quiere ignorar y pretende ignorar, ¿ok?, a conciencia y a su favor, la soberanía de Yahweh. Yahweh es soberano. Sencillo, Yahweh es soberano. ¿Por qué estoy aquí? Porque Yahweh es soberano. ¿Por qué pasa lo que pasa y sucede lo que pasa? Porque el Señor es soberano. ¿O usted se ha buscado todo lo que le ha pasado? Hay cosas que no las buscamos y las reconocemos. Otras que no las hemos buscado y pasan. ¿Por qué será? Cuando uno comienza a entender la soberanía del Padre, y ese no es el tema, iglesia, pero nos va a ayudar mucho, deja de hacerse tanto lío con algunas cosas que simplemente suceden. Esto simplemente quise como colocarte ahí ese paréntesis, para que aprendamos a buscar y a reconocer siempre la soberanía de Yahweh y vamos a vivir más tranquilos en muchas cosas, en muchos aspectos. Eso estoy seguro. Entonces, pero llega y dice aquí, ya en el versículo, y era que todo esto habla de la ley sobre los actos de violencia, que quería leerse su título, del 12 al 25. ¿Por qué? Porque es que las leyes estaban clasificadas y cada ley iba encaminada a algo. Los primeros que vimos es como la ley moral. Por eso le decía que las normas, las leyes de los países, casi todos, o usted estudia y verá que están basadas en eso. En el no matarás, en no el dirá falso testimonio, que lo conocemos como calumnia, ¿no es cierto? Hay unas normas bastante que están en la conciencia. Mire usted que por lo menos los pueblos no conocieron, pueblos indígenas, pueblos bien remotos, que no conocía a Yeshua, pero tienen claro cómo castigar el homicidio, el adulterio. Sí, tienen claro cómo castigar estas cosas, tienen claro cómo castigar inclusive el aborto, tienen claro cómo castigar que hoy es tan normal, desafortunadamente, de la cultura, y es la fornicación. Tienen claro que hasta que no hay un compromiso y unas ceremonias, digámosle así, entre una pareja, no pueden ser vistos, ni pueden haber llegado a la intimidad. ¿Quién les enseñó eso? Es que eso viene ahí en la conciencia, en el ADN. Por eso Satanás, entendiendo esto, se metió con el ADN del ser humano.
para a través del ADN comenzar ya a dominar todas las cosas y tratar de cambiar la esencia del ser humano. Entonces, esa es la cuestión, ¿ok? Eso está implícito en el hombre. El hombre nace originalmente con ese temor a Yahweh. ¿Se acuerda de eso que dicen por ahí que el hombre nace, ¿cómo dice? Santo, y la sociedad lo corrompe? Todos nacemos, venimos con eso, y por eso es que todo el ser humano viene con esa necesidad de volverse a encontrar con su creador. Eso también lo hemos hablado ya. Todo mundo, bueno, no mundo, todas las personas nacen con esa necesidad de conectarse con su creador. Todos sentimos que algo nos falta hasta que lo encontramos. Y podemos tener muchas cosas y vamos a sentir que algo nos hace falta hasta que lo encontramos. Y es maravilloso porque cuando lo encontramos, cuando nos reconectamos con él, nos puede hacer falta todo y sentimos que nada nos falta. ¿Cómo la ve? Y mientras usted no se conecta con él, lo puede tener todo y siente que algo le falta. Interesante. Bendito el Señor. Gracias, papá. Porque todos nacemos con esa necesidad. Eso está ahí. Este decálogo moral está ahí. Entonces, ya acá viene por lo menos la ley sobre las responsabilidades de amos y dueños. Amos y dueños. ¿Quiénes son amos hoy? Los empresarios, los que tienen empresas, los que tienen negocios, los que tienen empleados. Entonces, el Señor no dejó nada por fuera. Entonces, un empresario que se dedique a leer esto, estudie esto, va a tratar a la gente con justicia, va a ser recíproco y en lo último que va a pensar es en enriquecerse de manera codiciosa, sino que va a ser primeramente misericordioso, bondadoso y va a saber compartir con aquellos que tienen a su servicio de una manera muy diferente a la cual está haciendo, se lo aseguro. Si una persona tiene una tienda, un negocio, lo que quiera que sea, y comienza a leer esto, pues se va a dar cuenta de que al Señor no le gustan las pesas ni las medias falsas. Y va a buscar, vea, caminar así derechito. Y como consecuencia, Yahweh le va a bendecir trayéndole más. Es que el cumplimiento trae abundancia. Así de sencillo. Hablando de lo que es la ley, ¿ok? No voy a leer versículo por versículo porque no nos alcanza. Uy, Señor, ya, mire, ya nos terminó el tiempo, Padre eterno. Ay, Señor. Capítulo 22, leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas, o sea, pagará 5 veces más. Por eso la escritura dice que cuando el ladrón es sorprendido hurtando, dará ¿qué? La quinta parte de lo que se robará, 5 veces más. Por eso es que Satanás siempre anda ocultando, se anda engañando, no se quiere dejar, porque él sabe que la norma, la ley se cumple. Él se conoce la ley y la conoce muy bien. Luego en el versículo 16 del capítulo 22 encontramos lo que son las leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere esposada y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Eso era lo que hacían antes, ya la gente con la escopeta en la espalda. Tenía que responder, ¿se acuerdan? Versículo 21. Si su padre no quisiera dársela, él la pasará, él le pagará plata conforme al dote de las vírgenes. Versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. Que dale duro. Lo dice el Señor, lo digo yo. Versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Leyes humanitarias. Versículo 21. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Yahweh será muerto. Idolatría. Hechicería. Versículo 21. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Aquellos que están aprovechándose y que se han aprovechado de la crisis de Venezuela, por ejemplo, y que han echado a personas que tenían trabajando, pagándole su sueldo digno conforme a lo establecido, y se han dedicado a contratar a estas personas para pagarle la mitad del sueldo o ni la mitad del sueldo, aprovechándose de que tienen una necesidad. Ellos creen que eso se va a quedar así. Eso no se queda así. Eso no se queda así.
Porque si los van a contratar, deberían de contratarlos con todas las normas que están escritas por la ley, la norma, el código sustantivo del trabajo. Y aquellos que echaron a empleados que tenían, que de ahí estaban tomando su sustento para contratar en la necesidad a los venezolanos, para decirle, porque en este momento esa es la migración más grande que tenemos aquí en Colombia. Para aprovecharse ellos, de eso van a tener que rendirle cuentas a Dios. Eso que creen que se están ahorrando, que están aumentando sus ganancias, sus riquezas, eso les va a hacer por maldición, que les quede claro. Se lo digo hoy. Hoy es que 25 de septiembre del 2022. Así que si usted tiene una empresa y más si usted es creyente y ha cometido ese error, vuelva atrás, arrepiéntase y haga las cosas como tiene que hacerlas. Eso no se queda así, son las normas, la ley. Por favor, es la ley, es la norma. Es lo de Yahweh, no es cosa de hombres. Fue Yahweh que lo estableció tal cual. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Versículo 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Hermanito, hermano, yo le presto 50, pero tiene que volverme 80. Usurero, le vas a dar cuentas a Dios por eso. Todos los usureros que andan por ahí, que se aprovechan de la necesidad de la persona. Sí, los pagadiarios, los gotagotas, todo eso van a tener su parte si no se arrepienten. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Las personas que han angustiado hasta quitarse la vida, esa sangre está sobre sus cabezas. Y escúchenme de esto, los que van a ver esto a través del Face, yo sé que esto lo van a compartir. Escúchenme, están a tiempo de arrepentirse. Están a tiempo de arrepentirse. Eso no se va a quedar así. La usura enoja a Dios, como cualquier otro pecado, pero la usura tiene algo que yo digo, enoja un poco más a Dios. Usted no se aproveche nunca la necesidad de nadie para sacarle ventaja. Hay que tener cuidado en eso. No hay que convertir la bendición en maldición. Versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo volverás, para que no duerma en el suelo pelado, el colchón, porque hasta eso la gente en la necesidad y veces lo llevaba. Las prenderías no son de ahora, iglesia. Son de ahora. Pero lo tomarás y a la noche se lo volverás para que duerme y al otro día él te lo va a regresar hasta que te pague. Eso era lo que el Señor estableció. Y bueno, hay otra gran cantidad de cosas que yo le voy a decir a usted, por favor, léalo, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar, ¿ok? Versículo 23, y en esto sí que se cae, ojo con esto, no admitirá falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, falso testimonio, eso se llama calumnia, ¿se acuerda? Y por eso la gente le llama bajo la grada del juramento. Si ve que todas las normas están establecidas sobre la norma máxima, que es la palabra de Yahweh. ¿Ok? No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. O sea, no tener carácter, personalidad, sino que ando como la mayoría. Y yo, sí, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó con esto? Ya por acá en el versículo 34, por favor, Yeshua, nuestro Moisés. ¿Por qué? Porque todo esto vino a través de ¿qué? De Moisés. Fue traído a través de Moisés. Las normas de convivencia, la directriz de Dios para la humanidad está aquí. Por eso es que cuando el hombre se aparta de esto, comienza la locura en el hombre. Por eso cuando el hombre se apartó de esto, comenzó la locura en el mundo. Ahí comenzó todo. Cada uno buscando lo suyo y el resto que se frieguen. Tremendo. Pero dice aquí, versículo 30, en el capítulo 32, mientras Moisés estuvo allá esos 40 días con sus noches, recibiendo la directriz, la guía del Señor, pues acá el pueblo entró en fiesta.
Y Aarón, un líder sin carácter, por eso que usted tiene que tener carácter de Yeshua. Para liderar hay que tener carácter. Porque hay un hermano que quiere que se haga así, hay otro que quiere así, hay otro que quiere que usted esté en toda parte al mismo tiempo. Y si usted no se pone con el carácter de Yahweh, lo enloquecen o usted termina siendo un desastre en la vida también de las personas. Carácter. Entonces, Aarón viene y le dicen, ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, como que nos trajo para abandonarnos. Él se fue con Dios y nos dejó a nosotros aquí. Ni se sabe qué le habrá pasado. Allá ya Dios lo mató. Con esos truenos que se escuchaban, ya Dios lo mató. Entonces vuélvenos a Egipto. Vamos a hacer un becerro para que los egipcios nos perdonen. Y se hicieron el famoso becerro de oro. Aquí podríamos pasarnos, yo creo que no sé cuántos meses hablando de ese famoso becerro. Entonces viene, Dios le dice a Moisés, le dice, baja porque allá está el pueblo que tú sacaste. Inmediatamente Dios se enojó. Desciende porque allá estás, escucha fiesta, anda, ve, mira lo que este pueblo está haciendo, mientras tú estás acá, recibiendo la norma, recibiendo la ley. Mira lo que está haciendo el pueblo. Y todos nosotros somos responsables. Que la responsabilidad nomás no es del pastor, del líder. La responsabilidad delante de Dios de todos y cada uno de ustedes. Por eso yo como pastor, por la gracia, el favor de Yahweh que he sido constituido, les traigo la norma, les traigo la ley, les digo cómo lo hagan. Es su responsabilidad si ustedes lo hacen o no. Yo no puedo andar detrás de cada uno de ustedes como un policía. No, además es la tarea de Yahweh. Pues yo me pongo a examinarle la vida a cada uno de ustedes, termino recargadísimo, creo que estoy perdiendo el tiempo. Seguro. Y si ustedes pudieran a seguirme en mi vida, yo sé que en algún momento se sentirían, pero defraudados. ¿Cómo es que Dios tiene ese señor ahí? Si mire, estoy sin Miriam. ¿O no, pastor? No. Ahora, con esto no te estoy diciendo y tratando de justificarte nada, ¿no? Porque yo soy responsable delante del Señor. Y quiero, igual que tú, agradar a Dios. Sino que puede haber algo que ni yo mismo pueda ser consciente un momento, o que tú te tomes algo personal cuando yo no le estoy haciendo así, porque eso también se ve mucho. Y como de aquí para allá yo veo a tantos, y de allá para acá, ¿qué se ve? ¿Cuánto se ve? ¿Está viendo la diferencia? Entonces, de eso es que se trata. Por eso están las normas, están las leyes establecidas por Yahweh para que tengamos una convivencia sana como pueblo, como iglesia y como sociedad. Yo se los dije hace 8 días. ¿Usted cree que si la sociedad siguiera estos preceptos íbamos a tener guerras? La codicia, la avaricia estaría reinando, pululando como pulula hoy en los corazones. ¿Usted cree que andaríamos matándonos los unos a los otros? ¿Andaríamos codiciando las cosas los unos de los otros? Viviríamos tranquilo con aquello que Yahweh quiso que tuviésemos y ya. ¿Cuál es el problema? A causa o a consecuencia de eso, le aseguro, Yahweh nos daría más. Pues, ¿cuál es el problema? Por eso usted ve unos cuantos pocos queriendo dominar de ahí en adelante a todo el mundo. Con lisonjas, con seducciones, y cuando no se puede con eso, entonces por la fuerza. Con armas y una y otra cosa. Entonces, ahí fue cuando comenzaron las guerras y la famosa Guerra Fría, donde las potencias comenzaron a armarse y a guardar armamento para que cualquier momento que este me guiñe el ojo le mando todo. Pero ahora hay un gran problema, porque ahora, como dicen por ahí, el que menos corre vuela. Y esas armas están al alcance ahora de todo el mundo. Y ya nos dimos cuenta lo vulnerables que somos. ¿Sí o no? 2020. Inolvidable 2020. Nos soplan algo en el aire y más de uno como pollo cayendo. ¿Pero qué motiva esto? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y la humanidad no ha querido, porque es que no ha podido con tantas cosas o sea, esta cosa. Pero la codicia, la avaricia les ciega y les impide reconocer esto tan sencillo. Ama a Dios y dale gloria. Hónralo, respétalo, cumple su palabra, lo establecido por él. Eso es. Eclesiastés
Salomón lo dijo en otras palabras, dijo, porque el todo del hombre es ¿qué? Es esto. ¿Qué es el todo del hombre? Teme a Dios y dale gloria. Ese es el todo del hombre. Tema a Dios y él la gloria, hónrelo, obedézcalo, sígalo. Pero el hombre sigue buscando sus propios caminos. Y a nosotros, iglesia, escuche, no le digo a ustedes, y a nosotros, todos nosotros como pueblo de Dios, pongamos esto en práctica. Por favor, caminemos en estos principios, en estos preceptos. Y el primero ya lo mismo es, ¿cuál es el primero? ¿Amarás a qué? Señor tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Procuremos. Deuteronomio 28:15. Acontecerá que si no procuras, procuremos, iglesia, hacer de esto una realidad en nuestra vida. Procuremos. Procuremos esto. Procurémoslo. Se acaba el tiempo, se agotó el tiempo. Pero voy a dejarle simplemente aquí como el paralelo Moisés, Yeshua. Recuerde que la serie es Yeshua, nuestro Moisés. Y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a continuar, ¿ok? Por ahora voy a decir esto. El nacimiento de Moisés se dio en medio del cautiverio. El nacimiento de Yeshua se dio en medio del cautiverio, ¿sí o no? Con Moisés eran los egipcios, con Yeshua los romanos, ¿sí o no? Éxodo capítulo 1, ahí está, nacimiento de Moisés. ¿Ok? En Éxodo capítulo 2 está el nacimiento de Moisés. El 1 habla del cautiverio en el cual estaba el pueblo. Lucas capítulo 2 nos está hablando del nacimiento de Yeshua y habla precisamente de que Israel era cautivo, había sido conquistado por Roma. ¿Ok? Guardados o protegidos en medio de egipcio o en medio de los egipcios. En eso capítulo 2 vemos cómo Moisés fue guardado, cuidado, protegido por la misma hija de Faraón, ¿sí o no? O sea, guardado en Egipto. En Mateo, en el capítulo 2, del versículo 13 al 15, anótelo para que lo lea, ahorita ya no se lo voy a leer, dice que José, padre putativo de Yeshua, el Señor le declaró en sueños, vete a Egipto porque andan buscando al niño para matarlo. Hay dos cosas que equiparon, ¿se acuerdan del tiempo de Moisés, la matanza que hubo? ¿No es cierto? Y ahora en el tiempo de Yeshua también la matanza que hubo por este loco de Herodes, o bueno, detrás de él sabemos estaba Satanás. Lo mismo que detrás de Faraón. Ahí van equiparados, ¿sí o no? El propósito de Moisés, Éxodo capítulo 3, te voy a mandar para que saques mi pueblo, ¿de qué? De la esclavitud de Egipcio, de los egipcios o de Egipto. El propósito de Yeshua no solo es para el pueblo, sino que vino para qué? Para toda la humanidad. Y ahí te lo voy a dejar por el día de hoy. ¿Ok, iglesia? Dentro de 8 días, con la gracia y el favor del Padre, si el Padre así me lo permite, nos permite, entonces continuaremos con este tema, Yeshua, nuestro Moisés. ¿Ok? No que no es un tema de correr, no es un tema de andar dando zancadas largas, sino más bien un tema de dar pasos muy cuidadosos, porque aquí hay cosas, mire lo que nos encontramos ahora, que pueden ser controversiales para este tiempo y para esta época, que si no es por el Espíritu Santo de Dios, nosotros también nos enredamos en ese tema y hasta en esas discusiones que ahora los hombres quieren traer sobre todos estos acontecimientos. Yo creo que usted ha escuchado por ahí o le han dicho, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué más allá? Pues yo siempre la respuesta que tengo a las personas que me dicen esto es, desde el principio el Señor ha querido desarraigar la maldad del corazón humano. Eso es lo que ha propendido el Señor. Desarraigar la maldad, sacar la maldad. Pero el hombre insiste en su maldad. Y lo sacan de una y cae en la otra, buscando hacer su propia voluntad y perpetuando así la maldad de su corazón. Lo que Yahweh nos está llamando hoy
hoy, iglesia, en este tiempo, es a que escuchemos y obedezcamos su palabra. Que escuchemos y obedezcamos a aquel que, igual que Moisés, vino a traer un mensaje, a sacar un pueblo de la esclavitud. A eso fue enviado Moisés a Egipto. Y ahí se vino Yeshua a la tierra. Solo que en Yeshua esta misión se extendió a la humanidad entera, porque todo aquel que crea en él, todo aquel que crea en él, judío o no judío, de la nacionalidad que sea, de la raza que sea, del estrato que sea, todo aquel que crea en él y lo aplique en su vida, haga de él su Señor, porque es que el que cree lo hace su Señor, entonces entra en esa igualdad delante del Padre de ser ¿qué? Hijo de Dios. Ahí está. Y eso es lo que busca Yahweh, iglesia, con esto. Eso es lo que busca él. Entonces propendamos, por favor. Vamos a propender Génesis 23. Que no hayan dioses delante de nuestro Señor. Partamos de ahí. Que ese es el principio. Por eso lo primero que dijo él cuando le habló a Moisés fue eso. Mire que no lo ni de tercero, ni de cuarto, ni de último, ni no, le puso eso primero. Porque esta es la raíz, este es el principio. Y ustedes como hijo, como pueblo, este es el principio. Hagamos ese principio, pongamos ese principio. Y todo de ahí en adelante se nos va a facilitar. Todo se nos va a facilitar. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las contiendas? Dice la Escritura, ¿dónde vienen, pastor? De las pasiones, ¿sí o no? ¿De qué más? De las concupiscencias que brotan, de los apetitos de la carne, del ego. Ahí está. Si nosotros, la humanidad, y estoy hablando de la humanidad entera, comenzáramos a caminar en estos principios, le aseguro que en adelante diríamos como queremos vivir, porque toda la humanidad quiere vivir bien, esa es la realidad. Las guerras les gustan y las buscan a aquellos que les convienen. El resto no anda buscando guerra ni le gusta la guerra. Pero aquellos que por la codicia, la avaricia, mire, ahí ya andan buscando guerras. Ahí ya andan buscando guerras. Véase las noticias y verá que por ahí andan buscando guerras. O sea, no es suficiente lo que pasa entre Rusia y Ucrania, sino que ya por ahí andan buscando otras escaramuzas porque eso les conviene. Esa es la realidad. Pero ese es otro tema que va y está más allá, ¿ok? De este tema. Solo quiero decirle esto, iglesia, y aquí cerramos. A Moisés se le encargó sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que es tipología del sistema mundo. Aclaremos esto, ¿ok? Quiero aclarar. El mundo no es el planeta. El planeta se llama Tierra, ¿ok? El mundo es el sistema con el cual Satanás rige a la humanidad que está en tinieblas. Escuche esto. El mundo es el sistema con el cual Satanás rige a la humanidad que está en tinieblas. Por eso es que la Escritura, por donde quiera que la veamos, nos está diciendo que salgamos del mundo. Que aunque estamos en el mundo, o sea, estamos en el sistema, no participemos del sistema.